Y a esta hora de la mañana, amigos, aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, abrimos de nuevo nuestra sección dedicada a la psicología, a la sexualidad, este gabinete psicológico que ponemos a disposición de todos los oyentes, pues cada 2 semanas, cada 15 días, en miércoles alternos, gracias a los amigos y profesionales de Cepteco, que nos visitan un par de veces al mes, siempre trayéndonos temas muy interesantes para todos. Hoy vamos a charlar con David Cueto, psicólogo de Cepteco. ¿Cómo estás, David? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludarte otra vez. Les recuerdo que Cepteco está en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Llevan desde hace más de 40 años ayudando a decenas, a cientos de leoneses. Cepteco 987 26 15 62. Ese es su teléfono, 987 26 15 62. Bueno, David, nos quedan 2 programas antes de terminar la temporada, este y el de dentro de 2 semanas, que será ya 1 de julio, volverás tú aquí a estar con nosotros, y nos ha parecido muy oportuno hablar hoy, precisamente dadas las fechas en las que nos encontramos ya a mediados del mes de junio, que mucha gente está pensando en las vacaciones, habrá quien incluso las vaya a pillar ya ahora, ¿no? En esta segunda quincena, pues se suele decir, qué cansado llego al verano, llego reventado. Bueno, eso yo creo que puede ser normal. Lo que pasa es que hay una red flag ahí, hay una frontera que si la atraviesas ya no es que estés cansado, estás quemado. Y es cuando aparece ese famoso término del que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, que es el burnout, ¿no? El síndrome del trabajador quemado. Y precisamente de eso vamos a hablar esta mañana aquí. Correcto, Javier. Es un término prestado de una novela de los años 60 que un psicólogo tipificó en los años 70, ¿no? El burnout como, bueno, un quemado, ese síndrome, la traducción al castellano. Y la idea sería que tiene 3 características principales. Primero sería una especie de, bueno, de falta de eficacia o de sensación de, ¿no?, de sentirte útil en el trabajo. Síntomas de despersonalización, ¿no?, un síntoma clásico en psicología de sentirme fuera de la persona. Terminando con una especie de, bueno, falta de eficacia global, una falta de, bueno, de éxito, realización personal, ¿no? Desde algo más superficial, como no cumplo en el día a día, como algo más global, como lo que hago no me satisface personalmente. Este psicólogo en principio se tipificó para trabajadores voluntarios en centros de salud o centros de salud mental o gente con problemas sociales, por ejemplo, de la tercera edad, y ya se ha trasladado a todos los contextos del trabajo. Es una etiqueta que ya lleva décadas en uso, es una etiqueta que como demanda profesional, digamos que es bastante común y que cumple muchos criterios clínicos, por ejemplo, con la depresión clínica. Hay mucha superposición que ahora comentaremos con las etiquetas que hay, con lo cual es un término, bueno, generalizado, que yo creo que todo el mundo se puede identificar. Y es como has dicho muy bien, hay un punto de corte estar algo estresado o estar totalmente superado o abrumado con síntomas psicológicos, de todo tipo, fisiológicos. Háblanos de esos síntomas. A ver, ¿cuáles son los síntomas? Porque además también te iba a preguntar si todos los burnouts son iguales. Esto es como todo. ¿O a qué tipos? Es una interacción entre la actividad laboral y lo que se llaman estilos de afrontamiento. Entonces, cada cuerpo, pues, de síntomas psicológicos, los síntomas más comunes, la gente que te comenta es insomnio, falta de, digamos, de sentimiento, bueno, mucho sentimiento de culpa, problemas de concentración, irritabilidad, y en lo físico, lo fisiológico, pues muchos síntomas somáticos que se llama, ¿no? Dolor de estómago, dolor de cabeza, y esto es como todo, cada persona tiene una manifestación diferente del estrés. Se puede hablar del cortisol, de muchas hormonas, pero al final sería como que cada día en el trabajo es casi una especie de tortura, y donde la persona manifiesta una sensación de incompetencia total y de una, podemos decir, una falta de existencia, ¿no?, de un existencialismo laboral, que puede ser desde en el día a día me siento poco eficaz, luego me siento infraestimulado también, ¿no? No tengo como una comunicación constante con mis empleados, mis jefes o subordinados, para acabar también con esa especie, como decimos, de despersonalización, como cinismo vital se puede llamar, ¿no? Como que no creo lo que hago, ni que sea útil, ni que hago aquí, me parece algo, bueno, totalmente fuera de lugar. Paréntesis, has hablado de cortisol, no es la primera vez. ¿Por qué se está hablando tanto del cortisol últimamente? Claro, es una hormona que ya también muchas décadas en estudio, pero lo que se habla que al final es, bueno, el cortisol en sí mismo te da como una adrenalina, te da un impulso en determinado momento, pero como todo en el cuerpo a nivel homeostático está hecho para ir y venir, con lo cual el cortisol, o una hormona que se llama del estrés, si dura mucho tiempo, esto es lo que genera problemas en la salud perniciosos. Y como digo, esto genera manifestaciones en todo tipo. Claro, cada trabajo es diferente. Hay trabajos sedentarios de 10 horas al día en un escritorio y trabajos excesivamente físicos donde la carga viene por un tema incluso de que el cuerpo no aguanta la exigencia física que se está demandando.
parece que desde el COVID, esto que hubo del teletrabajo, volvemos a la oficina presencial, el tema del burnout, esta demanda ha aumentado. Y bueno, a nivel un poco más personal, saliendo de la psicología socioeconómico, ¿no? Se ha leído, ¿no?, que desde 2008 el sueldo real no ha subido los trabajadores. Entonces, si uno trabaja y ve que trabaja durante décadas y no hay como una ganancia económica grande, pues yo considero casi normal que la gente esté quemada. E incluso mucha gente ya está con 2 trabajos a la vez. ¿Hay más síndrome del quemado que hace unas décadas, por ejemplo, David? ¿O podemos decir que existe más sensibilización en empresas y en el entorno laboral de la importancia del cuidado del trabajador? Porque es evidente que un trabajador satisfecho rinde más, con lo que en principio sería totalmente contraproducente que las empresas no se preocuparan por la salud mental de sus trabajadores. Este es el mundo ideal, ¿eh? Sí que observo que, con los años hay protocolos de sensibilización, ¿no? Un trabajador que está contento con su trabajo normalmente será más productivo, pero claro, como etiqueta nosológica, como tanto en psicología, hay cierta discusión. El manual diagnóstico DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría no existe el burnout como categoría clínica, se habla más de, es una depresión clínica. Y en el CI-11 de la Organización Mundial de la Salud sí que es una categoría nosológica propia, una enfermedad, por decirlo, propia. Claro, según el manual, según el protocolo, pero sí que diría que al final hay modelos establecidos, hay como una especie de progresión, como decimos, ¿no? Se intenta hacer la prevención, como tanto en psicopatología. Antes de que el trabajador alcance como el punto de ebullición, por así decirlo, ¿no?, ese punto de corte que has comentado también, pues en el día a día existen protocolos de detección, en empresas grandes, empresas pequeñas, pero como decimos, la actividad laboral es muy variada y las personas somos también muy variadas, con lo cual hacer una generalización es difícil, pero sí que es verdad que como todo en psicología, psicopatología, si se encuentra antes el punto de corte y se toman medidas activas para solucionarlo, el pronóstico será mayor y las consecuencias serán menos negativas. Bueno, estoy pensando que esto se va gestando poco a poco. Sí. Tú no estás genial en el trabajo y de repente llegas al día siguiente y estás quemado. Correcto. Otra cosa es que te sucedan cosas, problemas, hay que afrontar el día a día, todos son retos, todos son responsabilidades, todo depende muchas veces de los compañeros que tienes. Exacto. A lo mejor el trabajo sí te llena, pero los compañeros pues no tienen relación con ellos, y lo que es peor, tu jefe que te puede hacer también llegar a odiar, ¿no? Correcto. El levantarte cada mañana para ir al trabajo. Pero quiero decir que esto es algo que se va gestando. Es decir, que va empezando poco a poco, que va creciendo. Lo estaba pensando ahora cuando hablabas de que esto hay que ir detectándolo. Uno se va sintiendo cada vez más peor, hasta que a lo mejor llega un momento que estalla, ¿no? Que no sé de qué manera lo hace. Exacto, Javier. Primero la fatiga o el agotamiento físico-mental suele ser la primera manifestación. Y es lo que me has explicado muy bien, las circunstancias cambian, hay gente incluso que te ha explicado que tiene problemas personales y que su trabajo es una especie de lugar seguro para olvidarse de sus problemas personales. Lo que pasa es que sus problemas personales acaban siendo tan duros o tan constantes que incluso no soportan esa carga emocional en el trabajo física. O sea, estar en el trabajo, utilizar el trabajo como refugio. Hay gente que me lo ha explicado, que es un sitio que prefiero estar en el trabajo que en casa con movidas. Sí, con mi pareja, sí, con mis hijos, con mis padres, lo que sé. Puede parecer contraintuitivo, pero sí, hay gente, No. o al revés, gente que tiene vidas personales maravillosas y que el trabajo le genera una carga por, lo que se llama mobbing, es decir, el acoso laboral existe, por eso se supone que tiene que haber protocolos bien establecidos para ello. Hay gente que se queja porque tiene demasiada demanda laboral, hay gente que se queja porque está, como decimos, infraestimulada laboralmente. Aquí es que es tan variado, tan diferente, los protocolos terapéuticos son claros, hay modelos establecidos, pero hay que estudiar cada caso de manera particular para decir qué es lo que hay que hacer y trabajar para que la persona no tenga un burnout clínico. ¿Qué ves en consulta? Porque me imagino que estos casos los tienes, ¿no? Ahí en CEPTECO. ¿Quiénes son? ¿Más hombres, más mujeres, de una cierta edad? ¿El perfil es muy heterogéneo, muy diverso? Barriendo para casa, podría decir que gente con profesiones sanitarias, esto está estudiado. Por ejemplo, es que digo, esta etiqueta empezó en este contexto, en el contexto de los cuidadores de gente en residencias o en personas con problemas de salud mental. Si uno hace búsquedas bibliográficas, parece ser que el tema médico, por ejemplo, el tema sanitario, porque digamos que estás expuesto incluso al dolor emocional y físico constante, tienes que gestionar eso. Un estudio que leí hace no mucho decía que incluso los veterinarios eran los más expuestos al tema del síndrome del quemado, porque sacrifican muchos animales, es poco reforzante. Hay muchas variaciones, hay en grandes empresas, pequeñas empresas, gente que es autónoma o no es autónoma. Es difícil hacer un patrón, pero yo diría que sí que lo mejor,
gente ya de mediana edad, donde el cuerpo ya no tiene esa potencia de energía juvenil, donde con 20, 30 años uno puede tirar, por así decirlo. Aguanta. Y claro, y van pasando cosas en la vida. Gente que me he fijado que tiene muchas personas cuidadoras a su cargo, gente que le van pasando cosas traumáticas, ¿no? El cerebro va como decimos, un punto de ebullición. El patrón es variado, pero sí que por generalizar, gente sanitaria, gente que trabaja cara al público, que eso también quema bastante, y gente que decimos que ha ido como sufriendo, digamos, estresores vitales que acaban desembocando en este síndrome. Qué interesante todo lo que nos estás contando hoy, ¿eh? Estamos hablando del síndrome del trabajador quemado, del burnout. Bueno, sabiendo todas las explicaciones teóricas y prácticas de las que estamos hablando, David, ¿qué pautas prácticas podemos dar a nuestros oyentes? Vamos un poquito a la solución. Estamos aquí en terapia. Es evidente que la carga sobre cómo gestionamos el estrés laboral no solamente puede recaer en el individuo, pero seguro que algo de capacidad de control podemos tener sobre, no sé, el sentirnos abrumados constantemente en nuestro trabajo. Claro, aquí a nivel clínico, más terapéutico, el estándar de oro es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pues mente y conducta. Cognitivamente, pues trabajar la flexibilidad cognitiva, el sistema de creencias, ¿no? La manera de gestionar lo que se llama, hemos dicho antes, los estilos de afrontamiento. Y a nivel conductual, estrategias, pues depende de la persona, más de distracción, más de el aquí y el ahora, más meditación, relajación. Y como decimos, es adaptar un traje a medida. Yo a nivel terapéutico hay un constructo que me gusta mucho trabajar en estos variables, que es el autocompasión. En un sistema donde se nos está autoexigiendo tanto, con una obsesión demasiado, para mi gusto, en el autocuidado y en hacerlo todo de manera perfecta, parece que incluso quererse a sí mismo puede ser incluso, sonar un poco extremo, hasta revolucionario, en el sentido de la autoexplotación es un poco la manera que tiene el sistema de decirnos que no valemos como individuos, no valemos lo que producimos, con lo cual el querernos a nosotros mismos, que hay pruebas terapéuticas, hay protocolos de mejorar la autocompasión, puede ser una gran manera. Otra que veo a lo mejor en trabajos más sedentarios es el ejercicio físico. Recordemos que como especie estamos hechos para trabajar y movernos físicamente mucho más de lo que hacemos. Y insisto que hay trabajos que me pueden estar escuchando que eran todo lo contrario, trabajos demasiado demandantes físicamente. Con lo cual, como decimos, es estudiar cada persona, hacer un trabajo diario, buscar que eso antes de que llegue al punto de ebullición que hemos dicho, al punto de corte, tener estrategias para que no se pase, el cortisol se descontrole y sentirnos totalmente abrumados, y poquito a poquito, sobre todo, redes de apoyo. Somos una especie social. Los humanos necesitamos otros seres humanos para sentirnos, autorrealizados. Sí, tener a tu alrededor Exacto. Tener unas relaciones sociales sanas. Eso Exacto. También hace mucho, porque al final dices, vale, mira, mi trabajo me está machacando, Exacto. no lo puedo dejar porque lo necesito para vivir. Pero ahí se queda. Es decir, cuando salgo del trabajo, tengo mis relaciones sociales, me voy a cuidar, voy a tener buena alimentación, voy a ir al gimnasio, o voy a salir a pasear, voy a salir a que me dé el sol, voy a tener aficiones. Exacto. Sí que veo un patrón, de trabajo, casa, casa, trabajo, casa, trabajo. Que es que a veces no hay otra manera. Hay cargas familiares, cargas económicas, deudas, no sé si me explico. La vida es compleja, pero sí que veo cierto plazo como patrón de alineación social. De alguien que está muy alienado socialmente, muy aislado, en una economía además tan atomizada, donde antes empezabas a trabajar con 20 años y ahora con 60 te jubilabas y esto ya no existe. Es una especie de cóctel, ¿no?, masivo de alienación, aislamiento y de demasiada exigencia y demasiada poca autocompasión. Se puede llegar a estar quemado por muchos motivos. Correcto. Como decíamos, me he quedado antes con lo que has comentado de que estás trabajando como una mula y no llegas a final de mes, ¿no? Pero puedes tener un trabajo en el que tengas un sueldo, saques un rendimiento económico muy elevado y también estar quemado, porque la insatisfacción, es que al final la insatisfacción es algo tan íntimo, tan de dentro, es que a lo mejor te empieza a salir pues porque no te llevas bien con tu pareja, y ahí empieza ya todo, ¿no? Y ya no estás a gusto con nada, ni con el trabajo, ni con tu pareja, ni con nadie. El éxito económico, muy interesante, Javier, no te salva de estar quemado, es una buena conclusión. Es verdad, ¿no? Sí, les observa en terapia todos los días, no es algo inusual. El síndrome del trabajador quemado, lo hemos hablado hoy aquí en nuestro gabinete de psicología y sexualidad con David Cueto, psicólogo de Cepteco. Ya saben, Cepteco ahí en Cortes Leonesas 9, sexto derecha, 987 26 15 62. Te emplazamos para dentro de 2 semanas, vamos a hacer resumen, vamos a dar consejitos para el verano, como hacemos siempre en el último programa de la temporada. Abriremos julio además, el próximo día que nos toca es 1 de julio. Así que nada, en 2 semaninas nos volvemos a encontrar aquí ante estos micrófonos. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, David. Onda Cero.